Qué interesante volver a juntarnos después de, ¿cuánto? ¿4 años? 4 años. La pandemia, ¿no? Y estos son espacios importantes para nosotros, para encontrarnos con nuestros clientes, con ustedes, compartir, contar en qué estamos y también recibir un poco de su feedback. Estamos acostumbrados nosotros a trabajar con nuestros clientes, ¿no es cierto?, en entregarles soluciones, buenas soluciones, para que puedan de alguna manera alinearnos con su negocio. Vamos a ver qué pasó aquí. Y apoyarnos, ¿no es cierto?, a entregar buenas soluciones para sus clientes, buenas experiencias. Y hablando de la pandemia nos dimos cuenta, y más que nunca, que la importancia de nuestro trabajo va mucho más allá de lo que nosotros dimensionábamos. Nos dimos cuenta porque de un día para otro no hubo servicio y nos dimos cuenta que había muchos momentos, había muchos momentos de las personas que estaban truncados, ¿no? Porque no había manera de comunicarse con muchos servicios. El trabajo que veníamos haciendo con los 40 y tantos clientes que tiene eContact, nos dimos cuenta que detrás de esos 40 clientes, en realidad, hay 40 millones de personas que están detrás de muchos momentos de su vida. Momentos como una persona que queda en pana en la mitad de la nada y necesita de su compañía seguro, o un estudiante que se comunica con su casa de estudio, una familia que necesita comprar su casa y empieza un viaje por distintos canales con su banco, y tantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de amigos que se junta para ver un partido de fútbol y resulta que no tiene el canal y tiene que comprar el canal en el último minuto. Y todos esos momentos que nosotros hemos diseñado, ¿no es cierto?, con nuestros clientes, están basados en un pilar fundamental, que es la empatía. ¿Cierto? Y hablando de empatía, ¿quién me puede decir qué es empatía? ¿Cómo podríamos definir empatía? Conectarse con el otro, respeto, buen trato. Escuché por ahí ponerse en los zapatos del otro. Gracias, porque si no me lo decían no puedo seguir. Ponerse en los zapatos del otro. Y hay una cosa fundamental para ponerse, cuando yo quiero ponerme en los zapatos del otro, para poder realmente ponerme en los zapatos del otro, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que sacar los zapatos. Y al sacarme los zapatos es desde este lugar en que yo realmente puedo ponerme el zapato del vecino y entender lo que él siente, entender lo que él está viviendo y desde ahí, ¿no es cierto?, desde ahí trabajar en el servicio o en la experiencia que yo le quiera dar. Hablando de empatía, hace un tiempo atrás conversaba con un buen amigo, actor, de cómo él, desde la empatía, trabaja sus personajes. Porque al igual que un agente de contact center, un actor trabaja detrás de un guión, ¿no es cierto?, un script, que es un guión rígido, pero igual yo tengo que entregar emociones, ¿no es cierto?, y cómo yo empatizo con el personaje. Me habló de montones de cosas súper interesantes, como que cuando uno trabaja en un personaje no tengo que observar, ¿no es cierto?, solo observar, porque si observo yo termino imitando, más bien tengo que entrar en el personaje y empatizar con el personaje para poder vivirlo. Y entre otras cosas me habló de un proyecto súper interesante que hizo, que se llama Leamos Todos Juntos. Leamos Todos Juntos es un proyecto de un libro digital cuyo formato se adapta a las características del lector. ¿Qué más empático que eso, no? Y le dije, oye, que está bueno esto. Yo conversaba con él hace un tiempo atrás para tener ideas para este evento. Le dije, pero ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no vienes tú?
y nos cuenta de esto. Y aprovechamos de compartir contigo y que nos cuente un poco cómo desde el actor vives la empatía. Quiero invitar al escenario a Álvaro Espinosa. Creo que tiene un micrófono por ahí. Tú no necesitas esto. Adelante, dale. ¿Esto funciona? ¿Aló, aló? ¡Wow! Gracias Gonzalo. Muy buenos días a todas, a todas. Muchas gracias Gonzalo por la invitación. Para mí es muy emocionante estar acá porque el proyecto del que le hablaba Gonzalo es muy importante para mí y para todo el equipo que lo desarrollamos. Pues dicen, ¿qué hace este hombre acá? ¿Qué tiene que ver en este contexto? Y es lo que decía Gonzalo, en una conversación, somos amigos de muchos años, no les voy a contar en qué circunstancias desarrollamos estas conversaciones, pero empezamos a hablar de la pega, digamos, de cuáles son las motivaciones, los motores, aquello que nos mueve dentro de nuestro trabajo, más allá de los réditos que podamos conseguir. Y apareció el tema de la empatía, que digamos es un concepto que hoy día está bastante de moda, ¿no? Pero para mí, desde mi trabajo y el desarrollo de lo que yo hago, es fundamental y es como la piedra angular del trabajo que hacemos los actores. Y algo que nos enseñan en la escuela desde muy temprano, muy básico y con mucha torpeza, pero empezamos a aprender en la práctica lo que implica el gesto empático, que es como decía Gonzalo, no es un entendimiento distante del otro, es ponerse en el lugar del otro y desde ese lugar entenderlo y empezar a relacionarnos, lo que finalmente puede generar una relación horizontal, que es lo que todos buscamos en los otros, ¿no? Poder relacionarnos horizontalmente. Bueno, y como concepto en el mundo de la actuación es fundamental, la empatía. Pero dije, pero qué latero, en este contexto no les puedo ir a hablar de actuación, digamos. Y en esa conversación aparece este proyecto, que es un proyecto que me tocó asumir como director y como editor de contenido, a propósito del trabajo que hacíamos en Chile Actores, la corporación de Chile Actores, que es la corporación que gestiona los derechos autorales de actores, de los locutores, de bailarines en el mundo audiovisual. Y a propósito de compromisos de la corporación decidimos desarrollar este proyecto que básicamente o de manera inicial lo que buscaba era darle accesibilidad a material literario a ciegos y sordos. O sea, lo configuramos como un proyecto inclusivo. Ahora, uno con muchas ganas y afán empieza a desarrollar con sus ideas y sus prejuicios en el fondo un proyecto como este, pero nos dedicamos a investigar y a reflexionar al respecto. Dijimos inclusión. ¿Qué significa en realidad inclusión? En esa investigación nos encontramos con muchos proyectos, entre comillas, inclusivos, por ejemplo, para personas sordas. Pero nos dimos cuenta que la mayoría de los proyectos eran más bien paternalistas, en el sentido de entregar un espacio para ese grupo específico, para que se pudieran desarrollar. Y entendimos que la inclusión no es eso. La inclusión tiene que ver con que todos podamos participar del mismo espacio. No facilitar a ciertos grupos de personas que tengan acceso en particular a ellos, sino que todos pudiéramos ser incluidos en un mismo entorno. Y dándole vuelta a estas reflexiones, empezamos a desarrollar un proyecto que contiene esta inquietud y esta reflexión desde el desarrollo formal y también desde los contenidos. O sea, cada paso en el desarrollo de este proyecto tuvo la reflexión sobre inclusión y empatía en su origen. Voy a ver si logro sintetizar, porque este es un proyecto donde podría estar hablándoles varios días al respecto. Ya llevamos 3 libros digitales, pero para entender un poco la reflexión, dijimos, ¿cómo hacemos inclusión y empatía? Necesitamos generar contenido. Dijimos, vamos a hacer un libro, material literario, poesía y cuento chileno. Dijimos, para incluir nos vamos a tratar de saltar a los autores que probablemente ya han sido incorporados en material como podcast o audiolibro. A Neruda, a Mistral, como material de sobra podemos encontrar. Entonces empecé a hacer una selección de otros autores. Pero en el camino digo, ¿cómo incorporo la reflexión sobre inclusión en el contenido de este libro? Y en ese camino nos dimos cuenta que lo importante era ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un libro que se llama La Creación, que incorpora cuentos
de pueblos originarios respecto de su mito originario, y poesía de autores chilenos que crea el mundo también. Poesía, podríamos decir, como la de Huidobro, creacionista. O que crea el mundo, algunas obras de Neruda, de los grandes autores ahí que echamos que no nos podíamos saltar, porque son los que crean el mundo. Y los pueblos originarios, sus cuentos de creación. Los Rapa Nui, los Selknam, Aonikenk, los Mapuche. ¿Por qué? Porque en esta reflexión nos damos cuenta que si yo conozco tu mito de creación del mundo, puedo entender y conocer tu universo desde tu perspectiva. Y tú a la vez, si conoces mi cuento de creación del mundo, te puedes poner también en mi lugar. Y empezamos a tener un diálogo en el cual yo te conozco y tú me conoces, quizás no en lo personal, pero conozco las bases de tus creencias, de tus afanes, de cómo tú concibes el mundo. Y poniéndome en ese lugar, realmente puedo empezar a tener un diálogo mucho más profundo y honesto. Y así, cada uno de los pasos, el formato, el porqué, los textos que incluimos en términos de contenido y por cómo lo hicimos. Entonces, en esta página, pensando en la inclusión, dijimos, esto no puede ser para ellos, esto tiene que ser para todos. Entonces, en el libro tenemos un menú de contenido, cuentos y poesía, pero cada uno puede ser configurado por cada una de las personas que accede a esta página. Tiene el texto. Puedes poner simplemente el texto o hacer un scroll en el texto. Tienes la alternativa de poner la ilustración que se hizo para el texto. Que en el camino los libros de ilustración pasamos a animación y luego a rotoscopía en distintos libros. Tienes la opción de escuchar la narración por un elenco de actores de primera línea de cada uno de esos textos. Además, tienes la opción de escuchar la audiodescripción de la ilustración o el video que acompaña cada una de esas obras. Y además tienes musicalización de cada uno, música original para cada uno de esos textos. En el fondo, tratamos de hacer una página multiplataforma en la cual cada una de las personas que ingresara a la página pudiera configurar la manera de acceder a ese material. Entonces tenemos un acceso universal. Y en esa misma reflexión empática respecto a la inclusión dijimos, claro, yo ciego puedo acceder al material, pero yo no me puedo poner en el lugar de una persona no ciega, digamos, de una persona vidente. Sin embargo, yo sí me puedo poner en el lugar de él, que creo que es la responsabilidad que tenemos. Nosotros ponernos en el lugar de aquellas personas que no tienen las herramientas para ponerse en el lugar de nosotros. Y somos nosotros los llamados a hacerlo. Y en ese sentido desarrollar la empatía y la inclusión real. Que no es trabajar para que ellos tengan, sino que poder compartir, ¿no? Y estar todos dentro del mismo universo. De eso se trata, leamos todos juntos. Partimos con un libro que se llama La Creación, a propósito de lo que les contaba antes. Luego pasamos al libro que se llama La Transformación, que trata de ir a ese momento en la vida que es la gran bisagra, ¿no? Puede ser la adolescencia, descubrimiento del amor, en distintas culturas los ritos iniciáticos que convierten a los niños en adultos. Y juntamos contenido que se refiriera un poco a ese momento y terminamos con un tercer libro que se llama La Muerte, que digamos es el libro que nos lleva a ese momento, digamos, ineludible, al cual todos a esta edad nos vamos acercando rápidamente. Pero las tres etapas, digamos, esenciales de la vida de cada ser humano, que a partir de esos contenidos pudimos hacer un libro, 3 libros, digamos, que son bastante universales. Y la experiencia que hemos tenido en el sentido de ir desarrollando en cada libro el formato y la profundidad que puede tener y el alcance, y la oportunidad que hemos tenido de ir haciendo el lanzamiento de cada uno de estos libros con aquellas comunidades para las cuales fue desarrollado principalmente, ha sido maravilloso. La entrega, el cariño, el amor, el agradecimiento enorme de esas personas que tienen necesidad tremenda de ser incluidos y de respecto de los cuales es súper difícil empatizar. Estamos llenos de prejuicios en ese sentido, y incluso una persona que podemos conocer a distancia y tener todas las afinidades a la hora de encontrarnos en personas así. Esa persona de la cual nos hicimos un juicio también, se acerca y en realidad viene con muleta o en silla de ruedas y asoma la diferencia, inmediatamente se despiertan los prejuicios y nos cuesta mucho relacionarnos. Entonces, este libro
tenía un poco también ese afán de ir cambiando esa idiosincrasia y esa cultura como hacia la diferencia y poder efectivamente hacer algo profundamente inclusivo, para lo cual la empatía es fundamental. Ahora, la empatía tiende a verse como una cosa simplemente emocional o como un valor, pero en la medida que uno investiga, y por lo menos lo que a mí me toca desde mi labor, es más bien una herramienta muy grande, enorme y profunda de conocimiento, porque al conocer al otro, la verdad es que nos conocemos cada vez más nosotros mismos, de conocimiento y por lo mismo de desarrollo e innovación. O sea, en nuestra investigación, desde nuestro primer libro, que claramente es mucho más cercano a nuestras ideas y concepciones del cómo debiera ser, nos fuimos acercando en esta investigación a las comunidades y a desarrollarlo con ellos, e ir incluyendo cada vez más personas en este trabajo para terminar en un equipo enorme de profesionales en todas las áreas. Hay ilustradores, músicos, actores, ingenieros informáticos, un equipo enorme de gente que participa de esto y que se han ido enamorando del proyecto. De hecho, me tocó ser el director y convocar a mucha gente. Por la naturaleza del proyecto, ninguna de las personas que participó en ninguno de estos libros jamás me pidió una retribución económica. O sea, después de mucho conversar y desarrollar esto, es que, en el fondo, yo le empecé a pedir las boletas. Y frente a lo cual casi todos quedaron bastante como... Dijeron, pero yo pensé que esto era un poco por amor al arte. Dije, no, si esto es un proyecto para el cual gestionamos fondos y lo estamos desarrollando de la manera más profesional que podemos, ¿no? Pero es un tema que convoca mucho y finalmente cuando uno se mete ahí emocionalmente, la gente participa sin necesidad de retribución. Es bien impresionante. Algo que yo no me esperaba, pero que fue también muy hermoso en el desarrollo del proyecto.